en estos casos cuando hemos dado el primer parcial y después en el segundo también haremos lo mismo, etc. Yo voy a leer y voy a hacer la disquisición de la pregunta y la respuesta para que ustedes ya con ese detalle van a saber cuál es más o menos su nota. Entonces, vamos a empezar porque tenemos hasta las 7:15. Y dice así, si el substrato tiene una baja sustantiva en el commodity del mercado de un apreciable porcentaje de adquisición, ¿cómo interpretaría de acuerdo a su iniciativa para la obtención de su producto con respecto al mercado de consumo? Usted vive en Bolivia, por supuesto, eso hemos puesto, ¿verdad? A ver, varias consideraciones. Siempre hemos mencionado que esta materia es una materia muy, muy relacionada a dos cosas o tres cosas. Uno es a la industria y su capacidad productiva, que digamos no existiría esta materia si no hiciéramos determinadas consideraciones de que podemos aplicar nuestros conocimientos a la industria y que esta industria se basa en tener rentabilidad, ¿no es cierto? Eso era básicamente. Volvemos siempre a uno de los principios que también es preguntas de este examen, ¿no es cierto? Y la base inicial de esa respuesta está en la fase 3, que es substrato, producto, consumo, mercado. Entonces, si el substrato tiene menor precio, porque estamos hablando de un commodity, ya les había explicado lo que son los commodities, en el mercado de un apreciable porcentaje de adquisición, ese es un beneficio a favor. ¿Por qué? Porque puedo tener mayor rentabilidad en un precio que está tal vez previamente establecido o que va a ser establecido, por lo que algunos de ustedes han contestado y es justamente el mercado de consumo, ¿no es cierto? El mercado de consumo y sobre todo la escala de valores del mercado en proyección. Justamente habíamos mencionado varias cosas en esto de las que actualmente están pasando y se han mandado muchos de los análisis que se hacen en los medios públicos sobre este tema. Entonces, pueden tener dos respuestas y las dos respuestas son válidas. La primera es que yo por tener un substrato más bajo, puedo adquirir ese substrato a un precio menor y tener un stock del producto si este así lo permite. Por lo tanto, tengo una ganancia futura, ¿verdad? Si la economía de escala me permite, con tener un substrato más bajo, que es la segunda cosa, ¿no es cierto? Un substrato de precio más bajo, me permite alcanzar mayor mercado por diferencia de precio. ¿Sí? Esa es la línea de la contestación de la pregunta número 1. 2, dice, ¿cuál es la relación que debe tener la industria con el medio ambiente? Esta era de las más sencillas y fue las 3 últimas clases que dimos. El equilibrio con el ambiente. La industria tiene que tener un equilibrio con el ambiente en su capacidad de utilización del substrato y aquellos desechos que vaya a crear no tienen que incidir en el tema ambiental. Entonces, habíamos hablado de ficha ambiental, por ejemplo. Si una empresa tiene ficha ambiental, está dentro de las respuestas. Si tiene balance en el tema de la ecología, lo que habíamos dicho, ecos, hogar, logos, etcétera, el estudio del lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Y nosotros somos los que estamos en el proceso de tener una materia que va de la industria
a la, a la, a la productividad, pero que además tiene que ser necesariamente dentro de los cánones del ambiente. Inclusive habíamos mencionado que tenemos una ley ambiental. Entonces, ahí estaba, ficha ambiental, balance, equilibrio, ecología, esas eran las respuestas. 3, ¿dónde nace la condición primaria para una iniciativa industrial? Miren ustedes, la pregunta es bien clara. Y no sé por qué. Y es más, esta pregunta, les he dicho, esto seguro que es una pregunta de examen, seguro. ¿Y por qué decía eso? Porque no necesariamente ustedes deben escuchar, ¿no es cierto?, exactamente la frase que vaya a ser repetitiva al momento en que estamos haciendo la pregunta, sino qué sentido tendría el ser analítico, qué sentido tendría en no tener la capacidad y el carácter de análisis que requiere la materia, ¿verdad? En este caso dice, ¿dónde nace la condición primaria para una iniciativa industrial desde el punto de vista de un bioquímico, microbiólogo, biotecnólogo, biólogo, o el conjunto de estos, un bioquímico, microbiólogo, tecnólogo aplicado? Si nosotros, hemos hecho 3 veces esta consideración, hemos dicho substrato, producto, consumo, mercado, pero la iniciativa primaria de donde nace esto de lo que yo voy a producir es justamente la biosíntesis. Y la habíamos descrito, la biosíntesis, desde el punto de vista más bajo, desde el punto de vista más primario. ¿Y qué era? ¿No es cierto? La lectura de la información, ¿no es cierto?, de una codificación genética que me permitía pasar de un substrato a un producto mediante metabolitos secundarios, enzimas funcionales, lo que habíamos hablado para todo este proceso. Entonces, cuando hablamos de condiciones primarias, estamos hablando de la proyección de la rentabilidad que le hemos descrito varias veces en la materia. 4, glucosa inductor, lactosa inductor, represor de un ejemplo. Lo habíamos mencionado y totalmente descrito. Varios han captado la idea. Y era McConkey, justamente lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? El inductor de la glucosa me permite a LAC más y a LAC menos desarrollarse, pero cuando se acaba la glucosa, el inductor que viene a ser, se convierte en, la lactosa se convierte en un represor para unos, que en este caso son LAC menos, y se convierte en un inductor consecuente a la glucosa, que es LAC más. Entonces, esa era la respuesta. Muy fácil, muy fácil. Y yo creo, con todo el respeto que ustedes me merecen, ¿no es cierto?, que en 2 o 3 preguntas, por ejemplo, la 4 y la 5, los que han respondido relativamente correctamente es porque han estado en clase. Y los otros que no han estado en clase han hecho presunciones sobre qué podía ser este tema de glucosa, lactosa, inductor, represor. En el tema 5 hemos dado muchas, pero muchísimos ejemplos, empezando de la lixiviación bacteriana, por ejemplo, ¿no es cierto? Que habíamos hablado de la capacidad de poder nosotros recuperar metales preciosos o semipreciosos a través de la lixiviación, lo que nos permitía un manejo y una bioremediación. Era una de las cosas, ¿no es cierto? La otra cosa, por ejemplo, que habíamos hablado, la capacidad de utilizar microorganismos capaces de nitrogenar los suelos. Ya habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de la capacidad de poder transformar, ¿no es cierto?, desechos orgánicos en sistemas productivos, etc. Muchos han mencionado hasta compañías existentes, ¿no es cierto?, porque han pensado, ¿no es cierto?, que lo que como no sabían de lo que hemos hablado, y eso es a lo que me voy ahora,
Y por eso les digo, tienen que asistir. Esto no es un tema de disquisición sobre lo que a mí me parece ser o lo que yo puedo relativamente pensar de mi propia vivencia, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta a eso fue realmente la demostración de quienes participaron y quienes no participaron. Pero esa es su nota ya. Entonces, ahora vale la pena volver a repetir esta consideración, ¿no es cierto? Esta consideración extremadamente importante, porque todo lo que les digo no existe en el libro escrito. Sigue siendo esto una materia de análisis y como ustedes han podido ver en el examen, hay un tema de conocer lo que se está diciendo y muchas personas, evidentemente muchas personas, han entendido de qué se trataba, ¿verdad? Y han contestado de qué se trataba. Aunque no en su totalidad probablemente, pero sí algunas de las preguntas que, digamos, demuestran aquello. Entonces, mi preocupación, les voy a ser muy sincero, existen exámenes de 0, de 1 sobre 10, etcétera, ¿no es cierto? Existen un elevado porcentaje de esos. Existe un medio porcentaje de personas que están alrededor de la mitad y existe otro porcentaje que sí tienen un valor de aprobación. Y quiere decir que lo que estamos diciendo tiene una razón de ser. Y en el porcentaje de aprobación, quiero mencionar que un porcentaje sí ha respondido unas de las preguntas y otras no. Entonces, sigo volviendo a comentar este tema, ¿no? Esto se basa en la capacidad de comprensión del alcance de lo que estamos haciendo. Esto es importante el considerar que la lectura que se hace de las cosas que nosotros decimos o hacemos no es un sistema de memoria, como hemos podido verificar ahora. Y que el hecho de que podamos nosotros utilizar o tener, en este caso, el libro o tener el cuaderno para leer las notas, no son notas descriptivas las que ustedes deben tomar, son notas netamente analíticas las que deben hacer. Por lo tanto, en la lectura como tal, lo que debemos hacer es asumir la racionalidad del objeto de lo que estamos leyendo, que en este caso, digamos, viene a ser todo el tema relacionado con lo que hemos podido hablar. Y lo que estamos diciendo se ha venido cumpliendo no solamente desde la materia como tal, porque una de las cosas a las cuales nos hemos comprometido es a demostrar fehacientemente que nosotros también somos pasibles de el impacto que puedan tener, ¿no es cierto?, cierto tipo de condiciones que pueden cambiar en el momento, de un momento a otro, ¿no es cierto?, para transformar, en este caso, los sistemas productivos. Entonces, la materia opta, ¿no es cierto?, la optativa 3, está en relación a cómo puedo remediar mediante el ingenio que pueda tener, mediante la capacidad estructural que puedo encontrar temas sustitutivos para algo que pueden mejorar, ¿no es cierto? Y en este caso sigo poniendo el ejemplo que es extremadamente importante, y ese extremo importante radica en que estamos viendo que se están tomando o se ha observado que hay una alza en el precio de la harina, ¿no es cierto? Y que esa alza casi ha llegado a ser de un 60 o 70%, 180 a 230, 250 es una alza extremadamente importante, la cual todavía no hemos resistido porque, claro,
salen otras opciones de suplementar este producto que no sabemos cómo es que está funcionando, porque solamente la gente sale y dice, no, yo voy a cubrir el déficit de lo que está pasando, pero nosotros los consumidores seguimos estando ahí. Entonces, ese proceso que lo estamos viendo, que lo estamos demostrando, que lo podemos además certificar en lo que está pasando, es extremadamente importante, ¿no? Quiero manifestarles, por ejemplo, que una de las cosas que ha sucedido y que está dentro de nuestra materia, y siempre me baso en las noticias que son extremadamente importantes, y si ustedes no las han percibido, no las han leído, es importante para esta materia el hecho de que ustedes estén bien informados, ¿sí? El hecho de escuchar las noticias es un tema de información que nos permite justamente hablar, pensar, definir, entender dónde y cómo, cuándo están las proyecciones o van a estar las proyecciones justamente para estas iniciativas, ¿verdad? Para estas iniciativas que las estamos tratando de formar, formular y hacer entender que, digamos, es una parte importante del desarrollo, no solamente del individuo, en este caso de la formación de ustedes como bioquímicos, sino del ejemplo que como bioquímicos pueden dar a otros bioquímicos, microbiólogos, biólogos, biotecnólogos, etcétera, ingenieros genéticos, sino que también repercute en la población y en su forma de vivir de la población. Y si repercute en un bienestar poblacional, pues estoy absolutamente seguro que eso representa una buena opción para el país. No se olviden que nosotros somos una universidad que está al servicio de su pueblo y somos una universidad, ¿no es cierto?, que como reza, digamos, en lo que nosotros decimos, tratamos de darle una opción mejor al país. Bien, entonces, esta es la noticia, ¿no? La noticia fue ampliamente difundida y esta noticia ampliamente difundida fue que salieron 331 kilos de oro, por ejemplo, del país. Cuando hablas de 331 kilos de oro, que un bien extractivo precioso para el país, que tiene regalías, que tiene que pagarse regalías, por eso las regalías significan impuestos que tienen que cobrarse por la extracción. La gente piensa que 331 kilos es, probablemente en su cabeza debe pensar que son temas muy grandes. 1 kilo de oro es del tamaño de una caja de fósforos, porque su peso específico es el más alto en la química. Entonces, si ustedes ven su peso molecular, su peso específico, van a entender por qué es del tamaño de una caja de fósforos. O sea, sacar 331 cajas de fósforo, esos son 331 kilos, ¿sí? Y eso significa, en expresión matemática económica, 20 millones y algo más de dólares, ¿ya? Entonces, si nosotros hemos visto que alguien hace eso, las colas de desmonte de eso contienen 60% más que eso. O sea, quiere decir que estamos perdiendo 500 kilos en esos 331 kilos que se han exportado ilegalmente, pero que nos han abusado, saqueado, lo que ustedes quieran, o si había o no la concesión, nadie sabe absolutamente nada de eso, pero sí sé que las colas de desmonte están ahí, y sí sé que las colas de desmonte las podíamos haber nosotros industrializado y las podíamos haber trabajado y las podíamos haber lixiviado, tal vez mediante tiobacillus ferroxidans, la modificación del tiobacillus ferroxidans, etcétera, lo que hay, los cianobacterias, lo que hayamos podido investigar, como ya lo hicimos con el Belén lunario. Entonces, quiero que ustedes tomen conciencia de esta materia, ¿sí? Yo solamente soy la expresión de lo que ustedes van a aprender o están aprendiendo.
¿Y a qué nos referimos con hacer la optativa 3? ¿No? Y es esto, ¿no? Y así como habíamos mencionado en este caso el trigo, o para el pan, ¿no es cierto? Eh, es muy claro la cebada, el trigo, etcétera. Y habíamos hablado de un banco de germoplasma. Yo no entiendo cómo puedes hablar de un banco de germoplasma como una industria. Algunos han confundido diametralmente lo que es sostener un banco de semillas para que se produzcan en el futuro, transformarlas para que tengan mayor capacidad de productividad, que lo que hemos hablado. Hay alguien que sí lo entendió y habló que un sistema de industria es la productividad transgénica. Por eso habíamos hablado de Monsanto, habíamos hablado de este tipo de transgénicos que solamente hacen semillas, pero que no son reproducidas, no pueden ser repetitivas. Bien, esa es la conclusión a la que llegó en el examen. Eh, si no tiene sentido, si ustedes quieren saber su nota, se las voy a decir después, o vamos a fijar una hora para que llamen a mi secretaria. Le voy a pasar las notas para que las transcriba del primer parcial, y la van a poder llamar el próximo martes. Les voy a dar el teléfono del laboratorio porque seguramente recién va a poder hacerlo el día lunes, y pueden llamar una hora que les voy a decir el martes para que puedan saber su nota y así puedan saber cómo estamos yendo. Las revisiones de los exámenes, guardo todos los exámenes, y una vez que tengan su nota final, si ustedes desean ver si lo que se ha corregido es lo correcto, etcétera, pueden solicitarla, ¿no es cierto? Pero conciencialmente hablemos y veamos de lo que estamos hablando. Vuelvo a repetir lo que les decía en el examen. Ya somos universitarios, ya somos gente grande, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que tenemos que definir, en este caso, como lo que es mi deseo. Y por eso vuelvo a comentar lo que les decía. Ustedes han escogido esta materia. Yo no he solicitado, hecho propaganda para que vengan esto. Y la he explicado desde un principio, que es así. Y la vuelvo a explicar, ¿no? O sea, de esto se trata. Y se va a seguir tratando de esto, ¿no? Que las compensaciones que se puedan tener, porque, digamos, van a tener sus gabinetes, su puntaje y su trabajo de laboratorio, sí, les va a ayudar. Eso es evidente también, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que las que van a responder, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas ya las saben, pero ustedes va a ser repetitivo. Pero lo que yo quiero que quede en su cabeza es su capacidad de análisis, que es lo que más me interesa. Bien, eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hoy es bien importante saber si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, vamos a hacer algo que yo ahora les voy a comentar y que es importante, dado que el silencio otorga que todos ustedes han entendido las respuestas y saben lo que ha sucedido y cómo es esto. Hoy voy a comentarles en este espacio pequeño que tenemos sobre lo que ahora tenemos que trasladar del papel al conocimiento armónico de lo que significa la bioquímica, la microbiología. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que se aseveran, que son tácitamente comprobables, eh, es que existen tres cosas importantísimas para que se lleve a cabo la biosíntesis
de proteínas, ¿no? Y esas tres cosas importantísimas radican en la construcción de lo que significan las moléculas, ¿sí? Y estas moléculas, ¿no es cierto?, que nos han enseñado desde muy, muy temprano, inclusive desde el colegio, esas moléculas son aquellas que están compuestas por tres factores importantes. Estos factores importantes son los que conocemos como el nitrógeno y conocemos como el azufre y conocemos como los grupos carbonados. ¿Sí? Estos son los que construyen nuestras moléculas a nivel de bioquímica, ¿no? O sea, es importante saber y es importante conocer y para ustedes determinar, ¿no es cierto?, que el agente primario de la bioquímica es la biología, ¿no es cierto? Entonces, el proceso histórico empieza por estudiar la biología. Y bios, vida, logos, el estudio de la vida, nos ha ido cada vez especializando en lo que hasta ahora actualmente conocemos. Ya es tanto lo que conocemos que estamos llegando inclusive a subespecialidades, ¿no es cierto? A tener que profundizar en cosas muy, muy específicas, si vale el término, o que desarrollan eventos específicos para poder nosotros tener acceso a esa información. Esa información del nitrógeno, del grupo azufre, o sea, en este caso de los sulfatos y sulfitos, etcétera, y de los grupos carbonados, ¿no es cierto?, oxidativos, nos permite, ¿no es cierto?, poder definir una cosa que conocemos como taxonomía, ¿sí? La taxonomía está definida por la relación de la cantidad porcentual entre pares AT y pares GC, ¿ya? Pero como nosotros no hablamos de organismos superiores y hablamos de microorganismos desde el punto de vista básicamente desde el inicio de nosotros son las bacterias hacia atrás, es que nosotros definimos que nuestro mundo radica ahí, ¿no? En esa capacidad bacteriana en este momento. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de procesos estudiados han sido en eso, ¿no es cierto? No conocemos en este momento, o sea, por lo menos yo no me he preocupado, ni tampoco he visto indicadores que, digamos, tengamos microorganismos parasitarios que sean beneficiosos, digamos, ¿no es cierto? No, que hagan una simbiosis. Puede ser que existan, pero en este momento nosotros, digamos, no nos vamos a referirnos porque, digamos, desde la misma palabra, ¿no? La parasitosis significa aprovechamiento del huésped en este caso, por lo tanto, básicamente la producción de metabolitos secundarios en los parásitos es poco eficiente, en primer lugar, y en segundo, al ser poco eficiente, es poco apreciable si es que nosotros vamos a optar desde un punto de vista industrial. Solamente empezando a pensar, por ejemplo, en el sistema de biosíntesis de las proteínas, son muy pocos los aminoácidos esenciales que tienen los parásitos o que pueden reproducirse, reproducen lo suficientes como para sobrevivir, a diferencia de nosotros poder tener la constante producción de aminoácidos esenciales, ¿sí?, en los microorganismos. ¿Por qué? Porque tienen una economía productiva capaz de sostenerla en relación a la existencia, en este caso, del substrato, ¿no es cierto? Mientras existe el substrato, es posible hacerse biosíntesis de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, digamos, es importante que nosotros consideremos esto. Pero el nacimiento
el nacimiento de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, para esta disquisición autotrófica y heterotrófica, ¿no es cierto?, que es por donde partimos nosotros, nace de que tenemos una síntesis de proteínas que nos permite reproducir las biomasas y nos permite entender la capacidad de tener sistemas de substratos que prácticamente para otras cosas son despreciables, ¿no es cierto? Y que nosotros sí las podemos aprovechar para poder generar, ¿no es cierto?, economías de escala. Estoy hablando lo mismo que el primer parcial, pero ya estoy entrando al cómo vamos a hacer. Y en este caso, el cómo vamos a hacer nace de tener el perfecto conocimiento de que para que se realice este proceso de síntesis, las condiciones que hemos estudiado son desde las matemáticas, para poder hacer nosotros nuestras curvas de crecimiento microbiano, desde las condiciones físico-químicas, por lo tanto, aquí hablamos de química inorgánica y su enlace a la química orgánica para tener los substratos que se requieren para poder continuar hacia el producto. Y en este trajín de productividad, tratas de que lo que tiene para otros sistemas cero rentabilidad, para nosotros puede tener una alta rentabilidad. O sea, estamos produciendo de la nada algo. En el caso de la heterotrofía, cuando hablamos de nitrógeno, azufre y carbono, estamos tomando, a ver, pongamos el ejemplo de algo que sea posible entenderse, ¿no es cierto? O sea, voy a tomar desde la fijación del CO2, que es un tema importante para nosotros, ¿verdad? La fijación del CO2, porque nos está causando calentamientos globales, etcétera. Y si nosotros encontramos efectividad en la captación del CO2, tengan por seguro que, digamos, es muy rentable, muy amigable al ambiente y es una relación importante que debe considerarse. Por otra parte, en exceso que tenemos en la composición del aire está el nitrógeno. Fijar el nitrógeno molecular es para nosotros ya un tema de rentabilidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque es capaz de transformarse hasta moléculas de amonio, ¿verdad? Ya veremos el cómo, cómo funciona, bioquímicamente hablando, etcétera, ¿no es cierto? Y en este caso, el grupo azufrado, ¿no es cierto?, que también debe ser asimilado, que puede ser asimilado a partir de el sulfato existente en los suelos, ¿verdad?, que puede tranquilamente suplementar, porque las cantidades de relación entre la fijación de CO2 y nitrógeno respecto al grupo sulfato son diametralmente distintas en lo que cualitativa y cuantitativamente se necesita. Nosotros tenemos mayor cantidad de aminoácidos no sulfurados que sulfurados, ¿verdad? Pero sí es importante porque lo que habíamos mencionado antes, la necesidad de tener en el sistema bacteriano una biosíntesis que empiece por, ¿no es cierto?, aminoácidos que sean necesariamente con puentes de sulfuro, ¿no es cierto?, van a ser importantes. Metionina, ¿no? Y esta metionina, para el caso de las bacterias, tiene que ser una formilmetionina. Entonces, eso nos va a permitir la apertura de la biosíntesis de proteínas a nivel de los heterótrofos. Entonces, con esta base, nosotros podemos decir que en los procesos evolutivos, ¿no es cierto?, ha tenido que existir la capacidad de formarse microorganismos capaces de vivir en estos ambientes. Va a ser importante que ustedes lean en cualquier libro de microbiología, no de microbiología clínica,
sino de microbiología, cualquiera, porque está en todos, ¿no es cierto? Los microorganismos termófilos, psicrófilos, mesófilos, etcétera, son para nosotros muy importantes. ¿Por qué? Porque ese esquema nos va a permitir manejar lo que habíamos hablado antes, la fisicoquímica de la reproductividad. ¿Qué significa la fisicoquímica de la reproductividad? Temperatura, formas de incubación, manejo de pH y tamponamiento de los medios de cultivo para sostener la reproductividad. O sea que tenemos que tener conocimiento de la matemática, de la fisicoquímica, en este caso, de la producción de los sistemas nutricionales que le vamos a dar al microorganismo y la capacidad de que estos se puedan convertir en una biomasa y que esta biomasa pueda tener un consumo, o sea, que sea un producto de consumo y que este consumo sea un producto de rentabilidad. Es importante, entonces, ¿no es cierto? Es importante que nosotros estamos pensando en el global del protocolo que podemos hacer para este tema. No nos vamos a particularizar en la matemática, no nos vamos a particularizar no. Tenemos que entender que este es un conjunto armónico para el desarrollo de un producto a partir de un substrato. Y estamos hablando de los substratos más incipientes, nitrógeno molecular, CO2, el grupo sulfato, etcétera, etcétera, donde la capacidad de interpretación de inductores y represores va a ser muy importante para este proceso. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Vale. Entonces, si no tenemos más preguntas, esta ha sido la introducción del segundo parcial. Por favor, háganme caso cuando les digo, es muy probable que esto se pregunte en el examen, pongan los escenarios de la pregunta, o ustedes pueden preguntarme a mí los escenarios, pero en la clase, ¿no es cierto?, para que podamos darle el lenguaje que nosotros estamos utilizando. Como ustedes habrán visto, el lenguaje que utilizo es netamente la asociación clara de la química o la bioquímica respecto al substrato con relación al producto, pero que está asociada también a un lenguaje claro sobre lo que significa mercado y consumo. ¿Ok? Listo, nos vemos entonces el próximo martes. ¿Está bien? Está bien, doctor. Hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias, buenas noches.